¿Qué significa perdonar? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida y que muchos otros necesitan urgentemente antes de cometer alguna estupidez. El perdón es un tema complejo y lleno de matices, de eso no cabe duda, que a menudo se malinterpreta o se confunde con otras actitudes, como por ejemplo la indiferencia o la justificación. ¿Te han hecho daño en algún momento y no logras superar ese evento? ¿Tu hermano, tu padre, tu madre, algún ser querido te dijo o hizo algo que te marcó y cada vez que piensas en él o en eso, te llenas de amargura? Piensa en ese dolor, en esa persona, recuerda lo que sucedió. ¿Te sientes enojado, triste o dolido aún por eso que pasó? Has llegado al video correcto. Aquí vamos a ver algunas de las creencias más comunes sobre el perdón, algunas de ellas correctas, algunas otras totalmente absurdas. Aquí nos limitaremos a ver las creencias sobre el perdón que solo te hacen daño a ti, ya que no te permiten romper esas cadenas que te atan al pasado. Escucha con atención estas 7 creencias que te limitan a perdonar genuinamente, ya que es muy probable que con lo que verás aquí sea el principio de un proceso doloroso, pero muy necesario para ti, el perdonar. No te vayas sin ver el final del video, que tengo un regalo para ti. Comencemos. Muchos creen erróneamente que perdonar implica ser débil o no hacer justicia, que no hay que confundir con venganza. Mucho ojo con eso. El perdón requiere una gran fortaleza emocional. Sí. Sé que quizás has escuchado mucho esto y que suena cliché, pero es que es cierto. Es un acto de valentía y madurez que te permitirá liberarte del dolor y encontrar una paz duradera. Tienes que saber que el perdón se trata más de ti y no del otro que te hizo daño. Imagina por un momento cómo sería vivir sin el peso del rencor y la amargura en tu corazón. El perdón te ofrece esa oportunidad de liberarte de todo eso. No es un acto de debilidad, sino un poderoso acto de amor hacia ti mismo. Quienes perdonan son muy pocos, ya que son pocos los que son verdaderamente fuertes emocionalmente. Si piensas que el perdón es igual a debilidad, no pienses más de esta forma. Sé que te duele mucho y que no logras superarlo, pero lo que estás haciendo es matándote lentamente. No le haces daño a nadie más que a ti mismo o a ti misma. Otra creencia muy común es que al perdonar debemos olvidar lo que sucedió y fingir que nunca ocurrió. Sin embargo, el perdón no implica borrar la memoria o negar la realidad de lo que pasó. Más bien, implica aceptar lo que sucedió y liberarnos de ese resentimiento. No se trata de negar tu experiencia, sino de elegir no dejar que el pasado te defina ni te mantenga prisionero. El sol no se puede tapar con un dedo, si lo tapas te quema. El perdón te brinda la oportunidad de recordar, aprender y crecer, mientras dejas ir el dolor que te impide avanzar. Así que debes saber que si quieres perdonar y sientes que si no lo olvidas significa que no perdonas, estás pensando mal las cosas. El perdón es recordar sin dolor, es recordar sin resentimiento, es recordar sin amargura. Algunas personas temen que perdonar signifique justificar o validar la acción que causó el daño, pero perdonar no implica probar lo que sucedió jamás. Es simplemente una elección personal de dejar ir el resentimiento y buscar la sanación interior. Reconoces que lo que ocurrió fue injusto o doloroso, pero decides no cargar con ese peso emocional. Al perdonar, te estás liberando a ti mismo de la negatividad y eligiendo un camino de paz y crecimiento personal. No mezcles una cosa con otra que no tienen nada que ver. Ya lo mencioné anteriormente, pero este punto es tan importante que debo recalcarlo. Muchos piensan que el perdón es un regalo que le damos a la persona que nos lastimó, como si al perdonar lo estamos haciendo por esa otra persona. Sin embargo, el perdón es principalmente para ti mismo, es para nosotros mismos. Te hicieron daño y no quieres perdonar a esa persona porque piensas que no se lo merece. No, estás pensándolo tremendamente mal. No se trata del otro, se trata de ti. No es un regalo que tú le vas a dar a esa persona, es un regalo que te vas a dar a ti mismo, a ti misma. Cuando entiendas esto, será más fácil para ti perdonar y olvidarte del otro que te lastimó. La reconciliación no siempre es posible o saludable después de una herida profunda. Al perdonar, no estamos obligados a restablecer una relación dañina o exponernos nuevamente al dolor.
Podemos perdonar y elegir seguir adelante sin mantener contacto con la persona que te lastimó. El perdón no implica forzar una reconciliación, sino más bien soltar las ataduras emocionales que nos impiden avanzar. Es más un acto de amor propio en el que elegimos nuestro bienestar emocional por encima de cualquier otra consideración. Lo único que te frena para perdonar a esa persona es esta idea loca de que tienes que reconciliarte con ella o fingir que nada pasó. Pues no estás obligado o obligada a eso. Reconoces que esa persona te hizo daño y que es muy probable que te vuelva a hacer daño. Pues obviamente no te vas a reconciliar con esa persona, no por lo que sucedió, sino porque aún no hay arrepentimiento profundo por parte de esa persona. O al menos no reconoce que te haya hecho tanto daño y por lo tanto no empatiza contigo. Si existiera un arrepentimiento genuino por parte de esa persona, pues es probable que le des una oportunidad para la reconciliación, pero siempre cuidando de ti, dando pasos lentos pero firmes, sin caer en ser ingenuos para no salir lastimados nuevamente. Otras personas creen que con el tiempo el dolor simplemente desaparecerá. Sin embargo, lamentablemente el tiempo no garantiza la curación emocional. El perdón es un proceso activo y consciente que nos permite sanar y seguir adelante de manera más completa. Es decir, es un proceso que necesita de tu atención, necesita de tu intención y de que des pasos. No es un proceso pasivo que con el pasar de los años vas a lograr. No podemos esperar que el tiempo cure nuestras heridas sin hacer nada al respecto. No te conformes con esperar pasivamente. Toma las riendas de tu proceso. Piensa en ese momento como un momento de aprendizaje, no como un momento en el que fuiste víctima. Hazte preguntas. ¿Qué habría hecho mejor para no llegar a ese momento? ¿Qué pasos di? ¿Qué decisiones tomé? ¿O qué dije antes de que ocurra lo que ocurrió, que me hicieron llegar hasta ahí? Piensa las cosas desde el maestro o maestra en ti, que aprende de todo lo que ocurre y no como la víctima, que solo tropieza con la vida sin aprender de ninguna experiencia. No estamos limitados a perdonar solo cuando alguien nos pide perdón. Esto es un error. El perdón es una elección personal y podemos decidir liberarnos del resentimiento, incluso si la otra persona no muestra remordimiento. Sí, yo lo sé. Estoy consciente de que es muy difícil lograr esto. Y más si el otro se burla o no reconoce nuestro dolor. Pero, como te dije en el punto anterior, esto no es un regalo para el otro, es un regalo para ti. Debes soltar, debes perdonar. Ese remordimiento es como un veneno que solo a ti te va a matar. El otro que te hizo el daño no siente nada por tu amargura, solo tú sientes ese peso, solo tú te estás matando. No necesitas depender de su reconocimiento para encontrar tu propia paz. El perdón no es un acto condicionado a las acciones de los demás, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Para finalizar, debes ver esa experiencia que te pasó como una señal de que hay algo que debes aprender. Por alguna razón te ha afectado tanto. Si te ha marcado tan profundamente, es porque hay algún diamante escondido por ahí que no has logrado descubrir. Todo tesoro tiene guardianes que le protegen. El diamante que hay en esa experiencia traumática también tiene guardianes que le están protegiendo. Lo protege la amargura, lo protege el resentimiento, lo protege ese dolor que no te permite ver hacia allí, donde más necesitas ver. No te digo con esto que lo que te pasó sea algo bueno, no. Lo que te pasó pudo haber sido horrible. Lo que te digo es que dentro de esa experiencia tan horrenda o dolorosa, aunque no lo creas, puede haber algo de sabiduría que necesitas comprender para seguir adelante y llegar más lejos. Abajo en la descripción te dejo un regalo. Es un entrenamiento totalmente gratis para eliminar creencias limitantes que muchos tenemos en nuestra mente y que lo único que hacen es limitarnos en todo sentido, incluido el ganar más dinero. Dale clic al link que está en la descripción de este video. Únete a mi canal de Telegram y arriba en el mensaje fijado encontrarás el entrenamiento gratis. En mi canal recibirás consejos, tips y reflexiones para tu crecimiento personal. Te espero. Esto ha sido Madi, un canal dedicado a entregarte información
que te ayudará en tu desarrollo personal y financiero.